Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En este video te voy a enseñar cómo manejar 5 agujas o agujas doble punta para tejer en circular sin costuras. Si nunca usaste este tipo de agujas, vamos a ver cómo montar los puntos, cómo manejarlas, cómo sostenerlas, porque un par de personas me preguntaron en mis redes sociales y por eso decidí filmar un video así explicativo, porque con 5 agujas tejemos calcetines, mitones, tejemos guantes, cosas así pequeñas cuando nosotros tejemos en circular y no queremos ninguna costura. Obviamente también hay agujas circulares, pero muchas personas todavía siguen usando este método de tejer con 5 agujas, que es un método antiguo. Por ejemplo, mi abuela tejía con 5 agujas calcetines, me acuerdo muy bien, yo tenía 5, 6, 7 años cuando agarré las agujas y empecé a tejer. Bueno, vamos a hablar primero acerca de qué agujas recomiendo comprar, si uno todavía no las tiene, para tejer en circular. Mis favoritas son las agujas de bambú. Son muy económicas. Por ejemplo, este set, bueno, hay algunas que no son de este set, por ejemplo, como estas o estas, pero estas agujas de bambú se venden en Amazon o en AliExpress. Son muy cómodos, de buena calidad, y lo bueno de agujas de madera son dos cosas. Primero, que son muy livianas a comparación con las agujas de metal. También aquí tengo agujas, por ejemplo, vamos a tomar estas violetas. Estas agujas son de Knit Pro. También 5 agujas, vienen los sets para tejer. 5 agujas. Primero, que estas pesan un poquito más que estas, ¿no? Y segundo, cuando nosotros tejemos en circular, muchas veces pasa que las agujas estas de metal quieren escaparse de los puntos, ¿no? Soltarse. Entonces, y estas de madera, y estas de madera no. No sé si a ustedes les pasa, díganme en los comentarios, pero prefiero tejer cosas como calcetines, guantes, mitones, donde hay que tejerlos a 5 agujas, tejer con agujas de madera y no de metal. Hay también de madera. Estas también son de Knit Pro. También 5 agujas de varios tamaños tengo. Estas incluso brillan, miren. Estas también son de madera. Son livianitas, pero también a comparación con estas que no brillan tanto, que son un poco más ásperas, tienden a salirse de escaparse, o sea, salen los puntos. Por eso recomiendo, me gusta por ejemplo tejer con agujas de bambú. Y también tengo estas agujas de metal. Las compré hace mucho tiempo, son de aluminio. No sé cuánto la compré, hace 20 años atrás. Y bueno, estas agujas de aluminio tampoco no recomiendo, porque primero que se desgasta muy rápido. Miren cómo queda la punta, y eso no es que tejí mucho con estas. La punta ya está, como pueden ver, desgastada y no son muy cómodas que digamos. Por eso agujas de bambú es lo más. Y ahora voy a enseñar cómo manejar estas agujas, cómo sostenerlas y cómo tejer en circular. Suponemos que tenemos que montar 60 puntos para tejer calcetines. Voy a tomar 2 agujas y voy a montar los puntos sobre 2 agujas. Primero, ¿no? Vamos a dejar suficiente largo de la hebra para montar estos 60 puntos. Tomamos 2 agujas y montamos los puntos de una forma convencional. Pasamos 2 agujas por debajo, o sea, tomamos la hebra así, de esta forma. Aquí dejamos el largo suficiente. 2 agujas pasan por debajo de esta hebra.
de las dos, damos así vuelta. Ahora las dos agujas pasan por debajo de esta hebra y adentro de esta. Soltamos. Y aquí tengo 2 puntos. Un montaje tradicional. 2 puntos y sigo montando. Ahí van 3. La idea es montar la cantidad de puntos necesaria para tejer. Puede ser que ustedes lo van a hacer con otro método. Aquí no importa cómo lo hacen. Entonces montamos 60 puntos. Tengo montados 60 puntos. Ahora voy a sacar una aguja. Y vamos a empezar a tejer. Los puntos van posicionados sobre 4 agujas. Y con aguja número 5 vamos a tejer. Entonces 60 puntos. Dividimos en 4 partes. Sobre cada aguja vamos a tener 15 puntos. Y empezamos a tejer. Depende que van a tejer. Por ejemplo, voy a tejer elástico 1 por 1, punto derecho, punto revés. Y empezamos enseguida este primer punto. Tejemos al derecho. Ahí va un punto. Revés 2. Derecho 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tomamos otra aguja. Aquí, por ejemplo, me toca tejer punto revés. Aquí finalicé con punto derecho, punto revés. Y seguimos tejiendo con aguja nueva. Esta aguja queda en suspenso y seguimos, miren, punto revés. Aquí sobre esta aguja también voy a tejer 15 puntos. Ahí va, a ver, punto revés 1, derecho 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tomamos una aguja nueva. Fíjense que, como les dije, que estas agujas que son de madera, ásperas, de bambú, no salen, digamos, de su lugar. Bueno, hay que tejer apretado, no muy flojo. Los puntos tienen que ser bien cortitos y así va quedando. Bueno, seguimos. Aguja nueva. Tejemos 20 puntos, 15 puntos más de revecho. Yo estoy tejiendo frente a la cámara, pero ustedes pueden colocar estas agujas sobre la mesa. Revés. A ver cuántos hay. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y tomamos otra aguja y voy a tejer estos puntos. Me toca tejer punto revés. Ahí va, derecho. Fíjense que los puntos no salen de las agujas, por eso. Si fueran agujas de metal, esto ya estaría todo desarmado. Por eso, con las agujas de metal, mucho cuidado. O las agujas de madera que son muy lisas, derecho.
revés. Bueno, completamos una vuelta. El siguiente paso es colocar las agujas así, de esta forma. Fijarse que no sean puntos retorcidos, o sea que esta aguja no tiene que estar así, que los puntos no tienen que ser retorcidos. Bien, así. Acomodar bien los puntos y vamos a tomar nuestra aguja número 5 con la que vamos a tejer. Y estoy tomando las agujas de esta forma. Por ahí cada uno va a tener su forma de tejer, de tomar estas agujas, pero es una de las mejores. Miren, así estoy sosteniendo esta aguja con la que voy a tejer de esta forma, y aquí empiezo a tejer. Me toca tejer este punto al derecho, revés. Aconsejo colocar marcador, así van a saber dónde finaliza y empieza cada vuelta, por lo menos sobre qué aguja empieza y finaliza la vuelta. Y tejemos derecho, revés. ¿Ven cómo estoy sosteniendo la aguja? Así. Tejemos los puntos de una aguja, de otra y así sucesivamente. Tejemos en circular, sin costura. Esta la empujamos para acomodar los puntos en el centro y con esta aguja que se nos libera, sigo tejiendo. Tomamos una vez más, miren, la aguja de esta forma, así. Con la que voy a tejer ahora estos puntos. Y es muy cómodo, fíjense, una vez más. Aquí me toca tejer punto revés. La idea de este video es enseñarles cómo agarrar las agujas, cómo empezar a tejer primeras vueltas, porque es lo que me pidieron un par de personas en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok. Están todos los datos en la descripción de este video, así que bienvenidos todos. Ahí va. Empujamos estos puntos, acomodamos la aguja que se nos libera. Con esta aguja seguimos tejiendo. Una vez más me toca tejer el siguiente. Así es como agarramos la aguja y sigo. Vamos a tejer, vamos a completar una vuelta de esta forma. Fíjense una vez más las agujas de bambú que no salen de su lugar. Bueno, también ayuda lana que no es seda. Si fuera seda, imposible, pero bueno, ahí va. Se liberó esta aguja. ¿Vieron qué fácil? Nada difícil. La verdad que agarrar la mano nada más y seguimos tejiendo. Cuéntenme en los comentarios si les gusta esa técnica de tejer 5 agujas. Pruébenla. Las agujas son económicas y muchas veces este tipo de tejido sirve. Y después aquí pasamos
y tejemos sobre los puntos sobre otra aguja. Entre las agujas traten de no dejar espacio entre los puntos aquí, entre las agujas. Después, con la ayuda de la aguja crochet, esta hebra se junta con esto, con esta aquí, se junta y se esconde. Aquí no se nota la unión. A mí no me gusta, por ejemplo, montar un punto más para después deslizarlo y todo eso. Me parece que queda mucho más lindo así. Bueno, fíjense lo que estoy diciendo, que entre las agujas, entre una aguja y otra, cuando van a tejer, traten de tejer apretado. No dejen espacio entre los puntos para que no se note esta unión. O sea, ahí, bien juntito. Bueno, este fue el propósito de este video. Mostrar cómo se teje. Si a ustedes les pareció que enseño muy rápido, se puede siempre configurar en YouTube para que el video vaya más lento. Bueno, y así queda este tejido en circular con 5 agujas. Nos vemos en mis próximos videos. Les mando un abrazo a todos. Chao, chao.